Muy buenos días, como siempre es una alegría el poder estar nuevamente con ustedes en esta su emisora Radio Enciende una Luz, una emisora que transmite por vía satelital a más de 117 países. Estamos aquí transmitiendo desde el bello estado de Utah, tu amiga y servidora Amparo Walsh, por medio de su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Es una bendición el poder escudriñar las escrituras juntos, el poder definir quiénes somos en Cristo, el poder estar en un mismo sentir de reconocer que tenemos un Padre que siempre está con nosotros, como dice su palabra, que Él nunca nos dejaría ni nos desampararía. Así es que en esta mañana vamos a estar juntos desglosando las escrituras y dando esa gracia que hemos recibido de Dios y ese honor de ser llamados hijos del Altísimo. Así es que en este día gózate porque estamos aquí presentes. Te recuerdo que nos puedes localizar en la página de Facebook como Tacita del Alfarero o Radio Enciende una Luz, y también estamos en WhatsApp en el número de teléfono 619-646-9641. Ahí nos puedes dejar tus comentarios, si deseas algún tema o un saludo, estamos a tus órdenes como siempre. Y también nos puedes localizar en un teléfono en México al 521-811-48-64740. Y si también te encuentras en los Estados Unidos y no estás cerca de una computadora, puedes marcar a tu celular y escuchar directamente la emisora al 701-719-6377. Como siempre, es una bendición, como lo dije anteriormente, el poder estar aquí con ustedes. Y hoy tenemos un tema que nos va a llevar a reconocer quién verdaderamente somos en Cristo. Y se dice así: vivo por convicción o emoción. Y muchas veces sentimos esa no es tanto una confusión, sino cuando vives en convicción tienes la seguridad de saber quién eres en Cristo, quién reina tu vida, quién encamina tus veredas, ¿no? Y por emoción pues siempre estás viviendo conforme amaneces cada mañana, ¿no? Entonces vamos a desglosar este tema que se me hizo muy interesante por situaciones que pasamos en nuestras vidas, ¿no? Situaciones en las cuales a veces sentimos que tenemos que ceder a cosas que sabemos que no están bien delante de Dios por la emoción, por esas cositas que vienen y nos quieren sacar de esa convicción. Y vamos a hacer una pequeña oración para entrar a nuestra programación, pero primeramente quiero enviar un saludito a todos los que se encuentran aquí escuchando vía satelital o por la aplicación TuneIn. Gracias por estar aquí presente. Gracias por buscar la esencia divina que es la palabra de Dios. Te envío un fuerte saludo muy especial a mi papá que me está escuchando desde la bella ciudad de San Diego. Le mando un saludo, pues, y a todos ustedes, ¿no? No voy a decir nombres para no quedar mal con nadie, pero les amo porque Dios me ama y Dios mora dentro de mí. Su palabra claramente dice que Dios es amor, así es que les amo. Entonces vamos a entrar a esta pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, siempre sea santificado tu nombre, reconocido por los siglos de los siglos. Señor, en este día anhelamos ese pan de cada día que es tu palabra, la cual nos lleva a reconocer la diferencia entre lo que es bueno y lo que parece ser bueno. Señor, te pido en este día que tú perdones nuestras iniquidades, así como nosotros nos hemos atrevido, Señor, por medio de la unción que fluye en nuestro interior de perdonar a aquellos que quieren venir a ultrajarnos, que quieren venir, Señor, a tratar de confundirnos pensamientos, Señor.
Te pido en el nombre de Jesús que tú no permitas que en este día entremos en tentación, sino que tú nos libres y que estemos conscientes de obedecer tu palabra y hacer lo que tú nos has encomendado, Señor, de obedecer tus estatutos para ir, Señor, haciendo discípulos y para que nosotros podamos ser de bendición a los demás. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, vamos a entrar en este tema, ¿no? Que a veces es así como que no es controversial, pero es un tema donde podemos sacar raíces, ¿no? Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que es la convicción. Y de acuerdo al diccionario español, dice que la convicción es una seguridad o certeza que uno tiene de la verdad o de algo que piensa, dice, cree, etc. Tener la convicción de lo que hacemos está bien y es bueno para los demás. Es claramente una idea en la cual nosotros hemos entendido que tenemos plenamente seguridad y convicción de que estamos haciendo lo correcto. Eso es la convicción, eso es lo que nos lleva a estar, por ejemplo, lo que me trae a mí a estar en esta mañana dándoles esta programación, ¿no? Porque yo tengo la convicción de saber que Dios está conmigo y que Dios respalda estas palabras que salen de mi boca. El saber que cuando estas palabras van a llegar a tu corazón, va a caer como una semilla y no va a regresar vacía. Esa es la convicción que yo tengo. Pero también encontramos otra parte que se llama emoción. Y en el diccionario dice que cada uno de los emociones, cada uno de los sentimientos o de las modalidades con que expresamos una relación como la ira, la tristeza, la alegría, la ternura, la falta de perdón, etc. Y hoy vamos a hablar acerca de eso porque son situaciones en las que nosotros como creyentes pasamos diariamente, ¿no? Cuando alguien viene y nos trata de una manera equivocada, luego viene esa palabra, ¿no? Pues te tienes que portar bien porque tú eres creyente y la palabra de Dios dice que es amor y dice que el amor cubre multitud de pecados y vienen y nos tratan de querer, ¿no? Llevarnos a una posición donde no pertenecemos, a una posición donde se mueven las emociones y tenemos que saber que la palabra de Dios no se equivoca. Claramente dice, ¿verdad?, que debemos de perdonar 70 veces 7. Claramente dice que somos amor, pero también tenemos que saber que tenemos la convicción de que cuando hacemos algo mal, tenemos que vivir conforme a los estatutos que Dios ha establecido en nuestras vidas, como por ejemplo cuando vamos a los mandamientos, ¿no?, donde dice no mentirás. El tratar de justificar tus malas acciones es poner una mentira para no confrontar una realidad. El tratar de exagerar las cosas es el entrar en una emoción de que la gente vea como tú lo ves, no como es una realidad. Así es que Dios compara, ¿no?, esto como un doble ánimo, y muchos de los creyentes hemos tratado, ¿no?, de exponer las emociones en vez de poner las convicciones, y eso puede producir un estilo de vida desbalanceado, porque estamos viviendo constantemente en una emoción y esa emoción puede controlar nuestras vidas, y es ahí donde se empiezan a levantar esas falsas doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, una emoción es cuando sonreímos, cuando hoy estamos bien contentos, el día de mañana estamos enojados o tenemos una tristeza, y no dejamos, ¿no?, que nuestro estado de ánimo, dejamos que nuestro estado de ánimo, se defina por cómo amanecimos en esta mañana,
¿Cómo amaneciste tú, no? Lo dije hace 2 o 3 días, creo que el lunes. ¿Cómo en la oración dije, cómo amaneciste tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú? O sea, ¿actúas como te sientes o actúas como lo que te ha enseñado la palabra, como la convicción de qué has creído? Y hay un versículo en la Biblia, ¿no? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, y te recuerdo, versión traducción en el lenguaje actual, ¿verdad? Y dice así: ser un hombre de doble ánimo, inestable e inquieto, es en todos sus sentimientos. Es como una persona que piensa mal, que siente o no se mueve conforme a lo que verdaderamente es la verdad. Y eso es una persona que tiene un doble ánimo, que un día está bien, que otro día está mal, que un día está conforme a lo que dice, que otro día no está conforme con lo que tiene. Y yo leyendo la Biblia McCartney y viendo el comentario, me impactó mucho lo que dice el escritor de esta Biblia. Dice: el hombre de doble ánimo es una traducción literal de la expresión griega denotada una división entre la mente o el alma, entre Dios y el mundo. Y eso quiere decir una descripción básica del ser hipócritas. Aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar en Él tan pronto como le llega la prueba. Wow, esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cuando estoy sacando los estudios, pues uso diferentes Biblias y me gustó mucho el comentario que dice en esta Biblia MacArthur, ¿no? Porque en realidad es cierto, nosotros no nos atrevemos muchas veces a hablar esas palabras tan fuertes, ¿no? Como hipocresía, ¿no? Porque estamos hablando de un Dios de poder, pero nuestras emociones están diciendo completamente lo contrario. Estamos viviendo conforme a lo que estamos sintiendo porque entramos en una situación en la cual nosotros creemos estar bien porque tenemos un desbalance. No hemos entrado a la convicción de saber que estamos haciendo todo lo contrario que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es tan necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, entremos en una relación con Dios por medio de la oración para que Él pueda disipar todos esos pensamientos que nosotros pensamos, ¿no? Y vaya al pleonasmo, ¿no? Que están bien y que sean desglosados por medio de la verdad para que venga esa verdad como esa espada que es y rompa todas esas raíces que no pertenecen a la situación que estamos sintiendo en el momento. Porque no podemos beber de la copa del Señor y de la copa del enemigo. No se puede compartir tanto en la mesa del Señor como en la mesa del enemigo. Eso nos lo dice, ¿no? En el libro de Lucas 6:13. Porque nosotros a veces estamos convencidos y la misma emoción nos ayuda por medio de la adrenalina a entender que estamos plenamente convencidos, fíjate, y va ahí la misma palabra, ¿no? De que nuestras emociones están correctas y que lo que estamos haciendo va conforme a lo que es lo que estamos viviendo en este momento. Pero en nuestro interior, cuando tenemos una relación con Dios, y sabemos que tenemos una comunión con Él, la verdad siempre tiene que salir a relucir y siempre tenemos que tener esa convicción de saber que estamos haciendo lo correcto delante de Él. Por eso nos atrevemos a decir que debemos tener que estar de acuerdo con un corazón contrito que se acerca a Dios y que debemos de lavar las manos de nuestros pecados y purificar la infidelidad que se encuentra en nuestro corazón de tener un doble ánimo. Primera de Corintios 10:21 expresa eso, porque sabemos de antemano que cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones,
produce tristeza, duda, cobardía, crítica, injusticia. No podemos tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. Conocemos y ¿cómo tener? Podemos hablar de la palabra, pero en realidad no vivirla. O sea, podemos dictar como un libro, ¿no? Que leemos una palabra como un libro de poesía, como un libro de historia, pero en realidad no vivirlo como una fuente que brota de nuestro interior. Por eso es muy importante el poder balancear nuestras vidas. Es como, por ejemplo, cuando tienes falta de vitamina D, falta de vitamina B12, falta de hierro, viene una anemia sobre tu cuerpo y hay un desbalance, ¿no? Te duele la cabeza, te sientes mal, hay este cansancio en tu vida porque hay un desbalance en tu vida. Entonces es lo mismo que sucede con la palabra. Existe un desbalance que te lleva a vivir bajo una emoción, no bajo una convicción. O sea, estás viviendo bajo algo que sientes en el momento, no bajo algo que Dios te ha decretado por medio de su palabra. Eso es una cosa que vivimos diariamente, ¿no? Cuando a veces se ponen videos en las páginas, en las redes sociales, ¿no? O nos envían, ¿no? Si ve esto y fue de bendición para mí. Y ves a gente emocionada, brincando, saltando. Yo por más que leo en la palabra, yo no encuentro ningún versículo que me diga que cuando Jesucristo compartía por medio de los evangelios la palabra, había un acto de emoción donde todos salían corriendo, donde todos salían gritando, donde había un temblar de manos. Nada de esas cosas encuentro. Yo encuentro algo de que todos calmadamente se sentaban y escuchaban la palabra. O sea, donde tenían esa convicción de saber que estaba hablando el maestro, el rabí. Sabían que tenían la convicción de entender que lo que él estaba hablando era algo que ellos nunca habían escuchado, nunca habían experimentado, que vivían bajo una dispensación de una ley, que vivían bajo un régimen. Pero ahora tenían la libertad de conocer esa verdad que iba a venir a romper todos esos paradigmas que nos produce cuando vivimos en una emoción y que nos hacen hacer acciones que da un mal testimonio de que quién es Dios en nuestras vidas, que no podemos convencernos ni a nosotros mismos de que servimos a un Dios de poder, que existe ese desbalance, ¿verdad? De que un ratito estoy contenta y de repente, wow, soy emocional y grito y peleo y hago cosas que no dan testimonio del que reina en mi corazón, y eso produce en mí una cobardía de no vivir conforme a lo que Dios ha establecido en mi vida. No lo entendemos, por eso dice aquí en este comentario, ¿no? De que me llegó tanto al corazón, que es como vivir que lo describe básicamente como una hipocresía. Pero nosotros, como somos santos, ¿no? Como a veces usamos la palabra conforme a lo que sentimos, no nos atrevemos a llevar a una persona a la convicción de que están viviendo una emoción. No nos atrevemos a sacudir y decir, hey, ¿sabes qué? Te voy a sacudir esa mala manera de vivir. Te voy a traer a una realidad para que sueltes ese doble ánimo, porque pareces como las olas del mar que van y vienen. Un día estás bien, otro día estás mal. Entonces eso me dice a mí, me hace entender que tú no has entregado el corazón a Dios, que solamente te has dejado llevar por una emoción de conocer y de decir, wow, esto antes nunca lo había escuchado, lo escucho, pero no es solamente el escuchar, sino el actuar conforme. Por eso dice la palabra que seamos no solamente oidores,
sino hacedores de la palabra, que nosotros pongamos en acción lo que estamos hablando, no nomás para tratar de convencer a alguien de que hemos creído en Dios, sino el tratar de llevar una libertad a aquellos que están escuchando lo que está en nuestro corazón, porque si nosotros tenemos la convicción de que estamos hablando una verdad y la estamos viviendo, esa palabra que sale de nuestros labios va a romper esas ataduras de esclavitud, ese pecado que hay en aquella persona, y va a venir a la convicción de saber que es pecador, recibir a Dios, dar su vida para poder vivir una vida de rectitud conforme al propósito y el diseño que Dios puso en nuestras vidas desde un principio. Y esa es la mala manera de vivir cuando vivimos por la emoción y no por la convicción. Cuando entendemos ese concepto, ¿verdad? A mí me impacta, ¿no? Cuando estamos en un lugar y dicen una palabra y todos gritan amén, así es, y no te das cuenta que a lo mejor por error, por emoción, dictamos un versículo mal y nos ponemos de acuerdo en vez de pensar y orar por la persona que está ahí para que en ese momento no venga sobre esa persona alguna emoción contraria a lo que está ministrando la palabra. Porque sabemos que cuando estamos, por ejemplo, cuando yo estoy aquí dando esta palabra, puede venir, ¿no? Puede venir un dardo del enemigo a tratar de estar de acuerdo en algo que en realidad yo no creo. Perdón, y eso es el vivir en una emoción, no en una convicción. Pero cuando tienes tú esa verdad te va a dar la libertad. Te va a dar la libertad de poder hablar conforme a lo que tú has creído, conforme a lo que Dios te ha enseñado por medio de la palabra. Porque mira, una emoción es cuando de repente, cuando recibes a Dios nada más por emoción, ¿no? Todas las cosas te parecen bien, pero cuando te viene la prueba, dudas de quién es Dios, ¿no? Porque yo he escuchado, ¿no? Mucha gente que reciben a Dios y ¿dónde está, no? ¿Dónde está cuando viene la prueba? Dios está ahí, pero muchas veces son decisiones que tomamos y que no nos dimos cuenta que nos iba a traer, ¿verdad? Nos iba a traer consecuencias de esa mala decisión. Entonces ahí a veces viene, ¿no?, la emoción de lo que sentimos en ese momento, pero siempre tenemos que estar conscientes de que Dios está en control, de que Dios va a sacar toda a la luz, de que Dios es bueno y que Dios nos va a llevar a esos caminos de una verdad, ¿no? Aunque estemos pasando por ese, como dice su palabra, aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temerás alguno porque Dios está contigo. Cuando estás pasando la prueba, ¿no? Cuando estás pasando una situación, ¿no? Una situación de una mala decisión que hiciste en el pasado, pero hoy te alcanzó, sabes que Dios está presente, pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, quiénes somos en Dios, porque existe una emoción en vez de una convicción, y tenemos que tener la seguridad de quiénes somos en Cristo, que cuando nosotros decidimos, porque es una decisión propia, nadie te forza a hacer algo que tú no quieres. Cuando tú decides claramente que Dios es tu Señor, tu maestro, tu mentor, el que va a venir a dirigir tu vida, tienes la convicción de saber que Él está presente en tu vida, en que todas las decisiones que ha tomado, Dios te va a ayudar para salir adelante, que no va a haber ninguna duda de saber que Dios tiene la verdad, de que todas las cosas están conforme a lo que Él dijo y a lo que Él dispuso en nuestro corazón.
que en nuestras vidas van a haber momentos en los cuales vamos a pasar por una situación difícil, pero vamos a estar conscientes de que Dios está con nosotros, de que Dios nos lleva de la mano. El día de ayer estaba dialogando, ¿no?, con la sierva Sarita. Nos estábamos mandando mensajes y en un momento me dijo, ¿cómo estás tú? O sea, porque muchas veces nos decimos, oye, ¿cómo estás, no? Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué situación estás? Es bien importante el siempre reconocer cómo estamos con Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha otorgado? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese llamado que Dios nos ha dado? Con esa palabra que Dios ha depositado en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces es bien importante el analizar y responder. Y yo le contesté, yo estoy en el lugar donde Dios me va sosteniendo de mi mano y de repente tropiezo, pero Él siempre me levanta. Entonces, eso quiere decir que estoy bien, quiere decir que estoy reconociendo que estoy viviendo en un mundo donde Dios ha establecido un reino, que yo soy parte del reino, pero existe un mundo de maldad y que va a haber situaciones en las cuales no voy a estar de acuerdo en lo que está pasando, pero estoy confiada de que Dios está a mi lado y que Él me va a ayudar a llevar una vida conforme a lo que yo he recibido de Él. Esa es la convicción de saber que Dios está conmigo, ¿verdad? Y es algo tan maravilloso, ¿no? El entender que la gracia de Dios siempre está con nosotros. ¿Y qué es una persona con convicción? Hablamos de lo que es una persona con emociones, ¿no? Pero ¿qué es una persona con convicción? Una persona con convicción es aquella que tiene establecido claramente que vive conforme a una verdad, que no importa las situaciones que vengan a su vida, que se mantiene firme, consciente de que la batalla no le pertenece a ella, sino que le pertenece a Dios. Esa es una convicción, el saber que si estoy viviendo ahorita una situación, Dios se va a encargar, porque Dios es el que hace justicia. Dios es por eso dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces es una convicción, y no estoy hablando de una venganza de lo que alguien te dijo, sino de una venganza de saber que en el mundo existen cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios se va a encargar de alinearlas, Dios se va a encargar de poner a las personas o poner la situación en su lugar, tener la convicción de que Dios tiene todo en control. Es por eso que a veces sufrimos por lo que hacemos, aunque así no estamos avergonzados porque lo que hemos creído, porque estamos familiarizados con Dios por medio de la oración, porque hemos creído, estamos absolutamente confiados que en Dios existe la verdad de su deidad. Y no estamos estamos forzados a hacer algo más allá de lo que no es parte de Dios, porque Dios ha pagado una deuda que nosotros teníamos, y está la convicción de saber que fuimos liberados de un castigo que nos llevaría a la muerte eterna, porque somos capaces de guardar y de confiar que Dios está con nosotros y delante de nosotros. Eso lo dijo 2 de Timoteo 1:12. Pablo estaba convencido. Él no era un hombre de doble ánimo, porque él ya había vivido un ejemplo claro de lo que es la emoción y lo que es la convicción. Pablo vivía conforme al legalismo, a esa emoción que lo llevaba a esa mala manera de creer, ¿no? Que perseguía a los creyentes, porque él creía, estaba convencido de que él estaba viviendo una verdad, y no era así. Él vivía una emoción, un legalismo falso, pero cuando vino la convicción de la verdad sobre él pudo entender que estaba equivocado, y reconocer nuestros errores es de valientes.
El reconocer que estamos mal y que estamos viviendo en una emoción es de personas valientes. Dejamos la hipocresía a un lado y empezamos a vivir conforme a la convicción de lo que Dios nos ha otorgado en nuestras vidas. ¿Verdad? O sea, una persona con convicción no se deja convencer cuando las dificultades le vienen a traer esas dudas. Es una persona consciente de que sus convicciones están firmes. Ese es en 2 de Corintios 4, 8 y 9. Y nos lo enseña Pablo directamente porque él vivió la emoción, pero conoció a Dios y entró en una convicción de una verdad que lo hacía libre. ¿Verdad? Porque cuando te entra la convicción existe una fortaleza dentro de ti, existe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Empiezas a testificar con un compromiso de que estás hablando una verdad, porque sabes que vas a ser juzgado por cada palabra que sale de tus labios, y va a venir en ti ese temor que habla en el libro de Isaías capítulo 11 cuando habla de los 7 espíritus, y el último dice: y el temor a Jehová. Ese temor que representa una reverencia delante de Dios, de tener un compromiso de hablar con la convicción de lo que tú estás diciendo es una realidad, porque lo estás viviendo. Eso es una convicción. Me compartieron una historia, creo que el día de ayer o de antier, ¿no?, de un hombre que estaba acampando, ¿no? Y puso un fuego y para poderse calentar, y de repente cayó una serpiente, ¿no? Ya saben que a veces las serpientes se cuelgan de los árboles. Cayó una serpiente y la reacción de ese varón es meter la mano y salvar a la serpiente para que no se quemara. Pero la serpiente la picó y volteó su compañero y le dijo: ¿cómo te atreves a meter la mano y sacarla si sabes que te va a picar? Y él nomás volteó y se le quedó viendo, y la serpiente, y volvió a meter la mano para poderla salvar, y le dijo, y le vuelve a morder, ¿no? Porque las serpientes muerden, ¿no? No es que piquen, mala definición mía, es que te muerdan, ¿no? Para introducirte el veneno. Y volteé a ese varón y le dijo: pero qué necio eres, si sabes que eso es lo que la serpiente hace, ¿no? Eso es su manera de defenderse. Para eso nació, para morder. Dijo: ¿y tú te atreves nuevamente a morder? Sí, dice, yo le entiendo que la serpiente es ahí, pero yo tengo, mi manera de ser es el tratar de salvarle la vida. Esa es la convicción que tenía ese varón, que no importaba las circunstancias de la naturaleza de la serpiente, porque la naturaleza era inmediatamente el atacar, porque se siente el defenderse, porque se siente atacado, ¿no? Y la naturaleza del hombre, cuando no conoce de Dios, cuando no tiene esa convicción y vive por emoción, es inmediatamente el tratar de atacarte, ¿no? El tratar de defender una mala manera de vivir. Y es lo mismo que pasó con ese serpiente, y de repente el hombre volteó y le dijo: bueno, eso es lo que la serpiente hace, pero mi convicción es el salvar a la serpiente. Para eso yo tengo la convicción, tengo eso en mi corazón. Eso no va a cambiar mi manera de ser, no importa cuántas veces me muerda. Mi convicción es poderle salvar la vida a la serpiente. Y eso es lo que hacemos nosotros como creyentes. Cuando viene la emoción, ¿qué sucede? Cuando vivimos bajo la emoción, la gente nos hace algo, ¿y qué hacemos? Nos separamos, nos hacemos un lado, damos la espalda y no ayudamos a esa persona a que la persona venga a la realidad. Que no importa si esa persona nos vuelve a lastimar, sabemos, claro, tenemos que poner un límite, ¿no? Los límites los pone Dios, y cuando tenemos una relación con Dios, sabemos que Dios dice: basta, ya deja a esa persona en paz, yo me voy a encargar de él o me voy a encargar de ella.
pero tiene que existir en nosotros esa convicción de tratar de ayudar a aquella persona que está viviendo bajo una emoción, no bajo una convicción de saber que hay una salvación y que hay un espíritu dentro de esa persona que puede ayudarle a vivir en la realidad. Y la naturaleza de la serpiente, o sea, la naturaleza de una persona emocional es el defenderse, el tirarte la mordida, ¿no? El tratar de venirte a recordar tu pasado, el tratar de venirte a recordar tus errores, el tratar de justificar, ¿no? Que esa persona está bien y tú estás mal. Pero una convicción de hacer el bien, ¿no? Es como dice la palabra, ¿no? El pagar un bien por un mal, ¿no? El amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es la convicción de saber que estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios te ha otorgado. El saber que estás viviendo, ¿verdad? Conforme a lo que Dios te ha dicho, ¿no? Y yo te lo digo por experiencia, porque yo lo he pasado. Cuando tú ayudas a una persona y de repente dices, bueno, esa persona me traicionó. No es que me haya traicionado, a mí no me traiciona, porque yo sigo adelante. Él se ha traicionado a sí mismo o a sí misma, porque está viviendo en una fantasía, en algo que no es real. Pero nosotros tenemos la convicción de saber que estamos caminando correcto, que sí, a lo mejor nos vamos a equivocar, sí, a lo mejor en el momento de la acción decimos una palabra que no iba adecuada o no iba conforme. ¿Por qué? Porque en ese momento había una situación difícil, pero sabemos que entramos en la convicción de la palabra y reconocemos que tenemos que hacer bien, aun cuando parezca que está mal. Cuando Dios viene y nos reprende, ¿no? Yo me recuerdo que uno de mis hijos, cuando estaba chiquito, fuimos a un mercado y no sé si fue un chicle o fue un dulce que lo sacó de la tienda y me dijo, mira mamá, lo que traigo. Y volteé y le dije, ¿quién te dio eso? Y me dijo, yo lo agarré. Inmediatamente me regresé a la tienda y le dije lo que había hecho. Le dije, este niño sacó este dulce sin pagarlo. Y mi hijo sí se me quedaba viendo con unos ojos bien grandes. Y le dije, haga lo que tenga que hacer con él. O sea, le estaba enseñando, lo estaba llevando a la convicción de lo que había hecho era algo mal. Yo no me dejé de llevar por la emoción. Ay, mi niño, qué lindo. Uy, mira. O sea, lo voy a regañar, pero no le voy a dar una lección para que aprenda. Y acuérdate de una cosa que Dios nos habla por parábolas para que nosotros podamos entender. O sea, hay una acción para que nosotros podamos entender lo que estamos haciendo. Y pasaron unos días y de repente hubo una situación en la siguiente cuadra de nuestro hogar y vino la policía y entró corriendo mi hijo y dijo, mami, vienen por mí. Se asustó tanto porque unos días antes le habíamos compartido, le habíamos enseñado que había hecho mal. ¿Me entiendes? O sea, eso no quiere decir que lo dejé de amar, al contrario, cuando tú amas, tú corriges, porque cuando Dios nos ama, nos corrige. No eres partícipe, los llevas a la convicción. Ya si quieres seguir haciéndolo mal, pues ya no es problema tuyo, pero tienes que llevarlos a la convicción de saber. Por ejemplo, cuando nuestros hijos no vienen y nos piden una ayuda, nosotros tenemos que estar allí. Tenemos que estar ahí para poderles ayudar cuando tienen una situación difícil, no para hacer que entren más en una situación que los puede llevar hasta la muerte. Una muerte espiritual, una muerte que porque están jugando con su alma. Y el otro día hablando con uno de mis hijos, y yo lo digo porque hablo la verdad, yo tengo que testificar lo que yo vivo para poder darle la honra y la gloria a Dios. Y le dije, hijo, estás jugando con tu alma. Esa situación que estás viviendo no es una situación normal. Estás jugando con tu alma, no estás jugando con una cosita ligera, estás jugando con tu alma. Estás poniendo en peligro tu alma. Es necesario que reconozcas lo que estás haciendo está mal y te regreses, endereces tus veredas para que Dios pueda sacar esos tesoros escondidos que hay en ti. Y uno de los tesoros es vivir en la verdad. Tenemos que tener esa convicción de poder alinear nuestros caminos para poder disfrutar lo que Dios nos ha otorgado. ¿Verdad? Ser como ese hombre que no importa lo que la vida nos depare, no importa las circunstancias que estamos viviendo, el siempre tratar de vivir conforme a lo que Dios nos enseñó, no importa
que vendan situaciones difíciles como este varón, ¿no? Que metió la mano y lo mordió la serpiente y la vuelve a meter. Él sabía la naturaleza de la víbora, ¿no? El defenderse. Y una persona que vive en la emoción se va a tratar de defender, pero tú vives en una convicción y sabes que tu naturaleza es tratar de llevarlos a la verdad para que no vayan a tener una muerte espiritual. Wow, eso es bien tremendo, el poder entrar a esa verdad que te hace libre. El poder vivir por una convicción, no por una emoción. Y te lo dice una mujer que fue libre de la autocompasión, y la autocompasión era solamente una emoción de querer pensar que todo el mundo estaba en contra mía, de querer que pobrecita yo, no, ay, es que yo me merezco lo mejor. Y fueron años para poder ser libre, fueron situaciones en las cuales Dios me libró, no de esas, porque trae raíces. No nomás es tener una emoción, sino que esa emoción, si tú no haces algo, te va a traer raíces de amargura, te va a canalizar a lugares equivocados. Pero cuando tienes una convicción, esa convicción te va a llevar a la verdad, a esa verdad que te hace libre. Wow, es tremendo el saber definir, y ahorita estamos viviendo, y es algo increíble, ¿no? Lo que estamos viviendo en un mundo donde se habla de Dios, pero con una emoción, no con una convicción. Porque no existe el cambio en la gente. Siguen viviendo, nada más, siguen viviendo, ¿cómo te diré? Declarando algo que no conocen, que no han leído, porque en sus vidas no existe un cambio. Qué tremendo, ¿no? Cuando tú escuchas a una persona, y ¿sabes cómo puedes escuchar a una persona? ¿Cómo puedes saber cuando una persona vive en la emoción? Escúchala hablar. Y te vas a dar cuenta, vas a discernir lo que hay en su corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? No, es que yo mejor, no, es confrontar. Por eso dice en su palabra, ¿no? Que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. El arrebatar lo que a ti te pertenece. Y si en esta mañana tú no conoces a ese Dios, ¿verdad? A ese Dios que nos lleva a esa libertad y que nos va a doler. Porque cuando Dios empieza a tratar con nuestras emociones, nos duelen, así como, ni tú misma te la crees, ¿no? O ni tú mismo te lo crees, ¿no? Cuando Dios trata y volteas y le dices, como que te quedas viendo, ¿no? Al versículo y dices, ¿seré yo esa persona? ¿O estaré bien o estaré mal? Como que te desbalanceas, ¿no? Hay un desbalance. Porque estás viviendo bajo una emoción que no es que no es una realidad, ¿no? Y cuando Dios empieza a tratar contigo, así como que, Señor, enséñame, ¿no? Dame las fuerzas para poder comprender, ayúdame a tener esa sabiduría para poder entender, ese entendimiento para poder desglosar que lo que estoy viviendo es solamente un legalismo, no una realidad. Que estoy viviendo bajo una legalidad, no bajo una convicción. Ay, qué tremendo cuando nos damos cuenta, ¿no? De que podemos decir las cosas conforme a lo que la palabra nos enseña, sin sentirnos mal. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si en este día no le has conocido, es bien fácil. Solamente dile, Señor, ven a mi corazón, enséñame a vivir conforme a esa convicción a la cual Jesucristo nos enseña por medio de sus evangelios. Cuando yo me imagino que Jesús pasó por muchas de esas cosas, porque imagínate vivir con 12 apóstoles, ¿no? Y cada uno con sus caracteres diferentes. Probablemente algunos eran almáticos, otros eran sanguíneos, otros eran coléricos, cada uno era diferente. Imagínate Jesús tratar de enseñar a 12 varones que ya eran adultos, ¿no? Que tenían sus convicciones, tenían sus maneras de ser, ¿no? Tenían sus ideales, ¿no? Su educación diferente. Imagínate, ¿no? Ahí se movían diferentes emociones y Jesucristo estar convencido, ¿verdad? Vivir en esa convicción de entender que lo que Él estaba dando era una palabra
que iba a traspasar más allá y que iba a cambiar el entorno de la vida de esos varones. Pero solamente hubo uno que se dejó llevar por la emoción, por el amor al dinero, por querer ser, no, estaba enojado, como bueno, eso es otro tema, estaba enojado con Jesucristo, porque él pensaba que Jesús estaba haciendo mal uso de las cosas, ¿no? Que en él había un poder y una autoridad y que él podía deshacer las cosas así rápidamente, pero de él fluía la convicción de saber que lo que daba pertenecía al Padre, y siempre lo dijo: si tú me conoces a mí, conoces al Padre, porque Él está en mí. Y esa es la convicción que nosotros debemos de tener, de saber que estamos haciendo lo correcto y no dejarnos llevar por las emociones. Y Jesucristo, mis respetos, ¿no? Vivir con dos, a veces tú vives nomás con una persona que es tu pareja y a veces te zarandeas, ¿no? Tú mismo, porque te entras en una desesperación porque no están haciendo lo que tú crees que está bien, ¿no? ¡Ay, qué tremendo! Pero Jesucristo sabía que lo que Él estaba haciendo era conforme a lo que el Padre le había dicho, y es lo que nosotros debemos de hacer, lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. No dejar llevarnos por nuestras emociones, sino por la convicción de saber, que servimos a un Dios de poder. Así es que en esta mañana, nomás, si quieres ese Dios y quieres tener la convicción de saber que vives conforme a los principios establecidos en su palabra, lo único que tienes que hacer es decir: Señor, ven a mi corazón, te entrego mi vida, guíame. Y busca un lugar donde te puedas congregar, lee la Biblia, ora con Dios, habla con Él. Me pidió el lunes un tema acerca de la oración. El lunes vamos a tocar ese tema. Es un tema que a veces hay un versículo, ¿no?, que dice: ustedes piden mal, no saben pedir, por eso no reciben. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la oración. El próximo lunes vamos a estar aquí presente. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, por vivir bajo una convicción, Señor. El poder discernir cuando vienen las emociones a nuestras vidas, Señor, de nuestra vida pasada, Señor, o de las circunstancias. Cuando viene, Señor, esa mordida de víbora, ¿no?, sobre nuestras vidas, y saber discernir y saber entender que es solamente una emoción, que es algo solamente temporal, y saber que la convicción está en nosotros y que tú tienes control de todo, Señor. Bendice a todas las personas que están participando, Señor, en esta programación, Señor. Bendice a los que estamos en este ministerio, tratando de llevar, Señor, la verdad para que puedan ser libres. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis amados, les espero el próximo lunes a la misma hora. Yo tengo el horario de tiempo montaña, que son las 10 de la mañana. Busca tu horario, si es central o es pacífico, para que puedas estar con nosotros y acompañarnos. Quédate aquí en sintonía. Después de mí vendrán nuestros siervos y sierva a ministrar la palabra. Y como dice nuestro siervo Manuel, no te pierdas la bendición. Tu amiga y servidora Amparo Walsh te da las gracias nuevamente por estar con nosotros en tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración que se transmite por tu emisora radio Enciende una Luz. Hasta la próxima, y que tengas un hermoso día y que Dios haga resplandecer el rostro sobre ti. Buenos días.